salvos y finalmente ¿qué? Se salven. ¿Será que Dios realmente limita a unas personas de su conocimiento? No sea que vayan a percibir bien las cosas y entiendan bien y se salven. Esto me trae a la mente que Jesús sí está hablando de un problema, ¿verdad? Y el problema es de el por qué algunos sí pueden entender y otros ¿qué? No pueden entender. Porque algunos tienen ilimitado el conocimiento y otros lo tienen ¿cómo? Limitado. Hasta pareciera que Dios a algunos les facilita la entrada al reino y a otros ¿qué? Les pone piedras, tropiezos, obstáculos en el camino. Pero analizar el contexto de Mateo 3 y Marcos 4, encontré una clave. Y esto me lleva al Antiguo Testamento, donde contestamos la pregunta: ¿quién es el que pone los límites? ¿Dios o el hombre? No me digan, porque vamos a verlo. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 7. Y quiero que lean un versículo que es clave. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Me van a contestar dos preguntas. Así que traten de leerlo con mucho cuidado, mucho entendimiento. La experiencia de Dios con el faraón en Egipto. ¿Se recuerdan? Las 10 postreras plagas, las 10 plagas, perdón, de Egipto. Lean este versículo, Éxodo 7:3. Y quiero que me contesten la siguiente pregunta. Primero, ¿quién endurece el corazón del faraón? Piénsenla. ¿Ya están listos para contestar? ¿Sí? ¿Arriba también? Según ese versículo, ¿quién endurece el corazón del faraón? ¿Quién es? ¿Alguien dijo el hombre? Ahí dice que el hombre. ¿Quién lo endurece? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Yo voy a qué? Yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Quién dice? Dios. Según ese versículo, el que le pone duro el corazón al faraón es Dios. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Segunda pregunta. ¿Qué hace Dios? También está la respuesta ahí, ¿Qué hace Dios para que el corazón de faraón esté duro? A ver, no me contesten con lo que piensan, contéstenme con lo que dice el texto, ¿sí? Porque nosotros somos muy dados a contestar, ¿verdad? Así con lo que se nos viene a la mente. No, contéstenme con lo que dice el texto. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Hay dos cosas que Dios hace para que el corazón del faraón se endurezca. A ver, ¿cuántos están listos para dar la respuesta? ¿Cuántos? Solo una hermana. Ahí está en el texto. ¿Qué hace Dios? Dios hace señales y ¿qué? Y maravillas. Eso es lo que Dios hace. Le voy a preguntar algo. Si usted ve una señal, si ve una maravilla de Dios evidente, ¿es para que su corazón se endurezca o se ablande? Contéstenme solamente. ¿Es para que su corazón se ponga más incrédulo, más renuente contra Dios, o es para que se ablande?
¿Ustedes creen que Faraón era una persona normal? Perdón la pregunta, pero así se las hago. ¿Creen que era una persona normal? ¿Eh? ¿Usted se considera una persona normal? Yo sí. ¿Ustedes? Yo sí, porque yo creo que si yo veo una maravilla de Dios, ¿no le parece? Si yo veo que Dios está haciendo un milagro, mi corazón no se va a poner ¿cómo? Duro. Mi corazón al contrario se va a ¿qué? Se va a ablandar. Y en lugar de hacerme más incrédulo contra Dios, ¿cómo voy a hacer? Más accesible. Hay cosas que uno no puede negar. Estaba dando una campaña en Cuernavaca y yendo de regreso hacia la Universidad de Lindavista, pasé por mi rancho allá en Veracruz, ahí donde está mi iglesia, y pasé el sábado y en la tarde mi madre me dice: hijo, hay una hermana que está agonizando. Hace un tiempo le pronosticaron cáncer, le hicieron los análisis, tiene un tumor muy grande en el estómago, ya se está muriendo, ya no habla, está casi inconsciente. Y hemos decidido ir esta noche a ungirla. ¿Podrías acompañarnos? Le dije: sí, me gustaría. Cuando llegamos, la hermana estaba tendida, inerte, casi inconsciente. Y lo único que yo recuerdo haber escuchado de ella cuando mi madre le dijo: te venimos a ungir, fue un gemido así como Nunca abrió los ojos. Y quiero decirle sinceramente que cuando terminamos de orar, yo pensé que se había muerto. Su rostro pálido, inerte. Mi madre fue y le trató de tomar el pulso y por ahí dijo: no, está viva todavía. Y nos fuimos a dormir. Y en la mañana mi madre me despertó y me dice: hijo, te quiero decir algo. Vino un hijo de la hermana a verme esta mañana y me dijo que esta mañana su mamá se levantó, que barrió la casa y que les preparó desayunó con ellos. Y mi madre se fue rápidamente. Y le encuentra a la hermana de pie, haciendo sus quehaceres. Y le dice: me siento bien, me levanté. Cuando llegó el lunes, el esposo la llevó con los mismos médicos que habían visto los análisis, y habían visto el tumor, y le habían dicho: llévensela a su casa para que se muera. Y cuando los médicos la vieron, no lo creían. Pues vamos a hacerle análisis, tomarle radiografía, y le hacen análisis, le toman radiografía y le dicen: no tiene ¿qué? Tiene nada, no hay tumor, no hay nada. Y como los hermanos no creían, se fueron a otro lugar, a otro laboratorio, y le volvieron a tomar radiografías y le hicieron análisis y le dijeron otra vez que no tiene nada. Y el doctor que la había atendido la última vez dijo: yo no puedo explicar esto. Lo único que les puedo decir es que si dicen que hay milagros, esto fue un milagro. Y yo les pregunto, cuando uno ve esto, es una maravilla de Dios, ¿sí o no? Es una señal, es un milagro. ¿Puede el corazón de uno hacerse duro? ¿Sí o no? ¿Sí se puede hacer duro? Bueno, los que somos normales diríamos no. Pero a alguien una señal le puede hacer duro su corazón. Pero vamos a leer el relato. Y quiero que ustedes lean los siguientes pasajes y me vayan contestando.
¿quién endurece el corazón de Faraón? Ya leímos en el primer versículo que es Dios. Y vamos a ir plaga por plaga. La plaga de la sangre, Éxodo 7, 22. ¿Qué dice? Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció y no los quiso escuchar. Las plagas de las ranas, capítulo 8, versículo 15. ¿Qué dice? Endureció su corazón Faraón y no los quiso, ¿qué? Escuchar. ¿Saben que aquí me está dando una idea? ¿Por qué el corazón de Faraón se endurecía? Está repitiendo la misma frase. ¿Por qué? Cuando no quería, ¿qué? Muy bien. Plaga de los piojos, 8:19. Mas el corazón de Faraón se endureció, ¿y qué? Y no los escuchó. Plaga de las moscas, 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Vayan recordando los pasajes y qué fue lo que dice. Plaga del ganado, capítulo 9, versículo 7. Mas el corazón de Faraón se endureció. Plaga de las úlceras, capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, no los escuchó. Plaga del granizo, capítulo 9, versículo 34. Se obstinó Faraón ¿en qué? En pecar. ¿Cómo dijo? Se obstinó. Y endurecieron su corazón, él y quién más. Y sus siervos. Y el corazón de Faraón ¿qué? Se endureció. Capítulo 10, plaga de las langostas. Versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Plaga de las tinieblas. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahora sí, estamos listos para contestar. En todos los pasajes que leímos, ¿quién endurece el corazón? ¿Es únicamente Dios? ¿Quién más? En todos los pasajes que vimos, nos damos cuenta que no es solo Dios el que endurece el corazón, sino también ¿quién? Faraón lo endurece. Y la Biblia da las razones. ¿Cuál es la primera razón por la que Faraón endurece el corazón? ¿Cuál es la primera razón? No quería ¿qué? Escuchar. Me llama la atención lo que Jesús dijo allá en las parábolas. Algunos dicen, mira, pero no ve. O al revés, veo, pero no mira. ¿Cómo se debe decir? Mira, pero no ve, ¿verdad? Mira, pero no ve. O escucha, pero no qué. O al revés, oye, pero no escucha. Algo así, ¿verdad? Esto es común, ¿cómo se dice? Trabalenguas. Como un acertijo. Como dicen, si escucha pero no oye, algo así, así es. Bueno, vamos a hacer lo que la hermana dice. Ella dice que se debe decir, mira pero no ve, ¿verdad? Y escucha pero ¿qué? Pero no oye. ¿Qué ocurre con una persona
¿Qué ocurre con una persona que está mirando algo pero que no lo quiere ver? ¿Qué escucha con una persona que está oyendo algo pero no quiere escuchar? ¿Qué pasa? La respuesta está ahí en la Biblia, ¿sí? Dios puede estar dando una muestra. Dios puede estar dando una señal. Dios puede estar dando un milagro. Y en lugar de que el corazón se vuelva ¿qué? Más sensible, se va a volver ¿cómo? Más duro. Más renuente. En lugar de que nuestro entendimiento, nuestra mente se abra, ¿qué va a pasar con la mente? Se va a cerrar. Y quiero decirles algo. Y esto lo podemos ver aquí mismo en la iglesia. En la iglesia se predica el mismo mensaje, ¿verdad? Y lo escuchamos todos con los mismos oídos. Pero ¿qué pasa? ¿Saldrán algunos de aquí como si nunca escucharon nada? O algunos saldrán con el corazón más duro que como entró. Ahora, Dios dice, yo le voy a mostrar mis señales, mis maravillas al faraón. Y lo que se debería esperar es que al ver faraón estas señales, su corazón ¿qué? Se ablandara. Pero como faraón, como dice, no quería escuchar, oía pero no quería escuchar, entonces, ¿cuál fue la reacción? Su corazón se fue endureciendo y cada vez se puso más difícil. Y me gusta la palabra que dice, se obstinó. ¿Qué significa obstinarse? Cuando una persona se pone terca, ¿verdad? ¿Eso es obstinarse? En que dice, mira, ¿sabe una cosa? No me vuelvas a decir que, no me digas nada. Ya no me repitas eso. Se obstinó. Así que esto nos ayuda a resolver lo siguiente. ¿Endurece Dios el corazón de una persona? Sí, porque Dios produce una acción, ¿no es cierto? Y Dios dice, de cualquier manera, yo no sé cómo vas a reaccionar, pero ahí te van mis señales. Ahí te van mis milagros, ahí te va mi palabra, ahí te va. Dicen que esto es como el sol, ¿verdad? Hay cosas que el sol las ablanda, ¿no es así? Pero hay cosas que el sol ¿qué? Las endurece. Si usted pone, ¿verdad? Una arcilla, si usted pone una arcilla que ha amasado, que está húmeda, y la pone en el sol, ¿qué va a pasar? Cuanto más sol le dé, ¿qué va a pasar? La arcilla estará más dura y algunas mentes son así. Así reaccionan a la palabra de Dios. Pero si usted toma una cera, ¿verdad? Por muy dura que esté la cera y la pone en el sol, ¿qué va a pasar? Se va a ablandar. Así hay mentes. Conforme ven las obras de Dios, se ablandan, mientras que otras se endurecen. Pero vamos a regresar a Mateo 13. ¿Cómo debemos entender entonces las palabras de Jesús? Cuando dijo, a ustedes les puedo hablar los misterios, pero a esos que están afuera, todo por parábolas. ¿Cambió Jesús el método? ¿Cambió Jesús la forma ahora de allegarse a las personas? Yo pienso que sí. Y les voy a decir por qué.
Porque Jesús sabía que hay personas a quienes no se les puede enseñar los misterios del reino de Dios de una manera tan clara, ¿sí? Tan abierta, tan llana. Y pensando en estos individuos, Jesús dice, ¿cómo puedo yo llegar a estas personas que tienen sus corazones cerrados, que tienen sus mentes obstinadas? Entonces Jesús piensa y dice, la única forma como yo podría alcanzar a estas personas es hablándoles ¿cómo? Por medio de parábolas. Y lo voy a poner de una manera práctica. Cuando usted tiene que dar una noticia o tiene que decirle a una persona algo que no le va a resultar nada grato, piensa cómo se lo va a decir, ¿sí o no? Piensa cómo se lo va a decir. Y me estaba yo acordando del ejemplo de David. Cuando David pecó contra Dios, con Betsabé, ¿recuerdan ustedes? Dios mandó al profeta Natán, pero Dios le dice, mira, no se lo digas así tan directamente, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en Dios. Y yo les pregunto, con el pecado de David, ¿ustedes le hubieran andado con rodeos todavía? Ustedes fueran el anciano de la iglesia que tiene, o el pastor que tiene que ir a ver a David para decirle, mira, ya te agarramos con las manos en la masa, ni para dónde te vayas. Pero va el profeta Natán y le dice, mira David, te vengo a contar un problema que surgió por allá. Había un hombre que tenía mucho ganado, muchas ovejas, y otro pobre ahí que tenía una oveja que la había cuidado como si fuera un bebé. Y cuando vino un amigo a visitar a aquel hombre rico, ¿qué hizo? En lugar de matar una oveja suya, de tantas que tenía, mandó y ¿qué? Le quitó a ese pobre hombre que tenía su única oveja. Y esa fue la que se comieron el día de la fiesta. ¿Era una parábola o no era una parábola? ¿Por qué Dios decidió hablarle a David por una parábola? ¿Saben por qué? David estaba cegado, ¿sí o no? David estaba cegado. Creía que políticamente estaba haciendo bien las cosas, ¿o no es así? Y por eso había mandado ¿a qué? Había mandado a matar, había encubierto, había hecho muchas maniobras. Pero cuando David entendió la parábola, cuando Natán le dijo, pues ese hombre, ¿quién eres? Ahora, Jesús dice, esta gente tiene cerrado el entendimiento. Y por eso yo a ellos no les puedo declarar como a ustedes los misterios del reino de Dios, y les hablo ¿cómo? Con parábolas. Les voy a decir solo una cosa. ¿No es muy hermoso cuando uno encuentra a una persona de mente abierta, que le puede uno decir cualquier cosa y no va a haber problema? ¿Sí o no, hermanos? Pero aún dentro de la misma iglesia encontramos que hay personas que tienen la mente, ¿verdad?, de un ángulo como de, ¿cuántos grados? ¿9 grados de 360? No, muy chiquito, ¿verdad? 35 grados. Así que, ¿quién es el que pone los límites? ¿Dios o el hombre? Ahora les pregunto. Vamos a leer lo que dice Mateo 13. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ¿qué? No ven. Y me gusta más el lenguaje de Mateo. El de Marcos es más semita, el de nosotros como que este de Mateo es más occidental. Viendo ¿qué?
no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído que oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Y saben que aquí es la primera vez que yo encuentro que Isaías había detectado una enfermedad moderna? Porque el corazón de este pueblo, ¿qué ha pasado? Se ha engrosado. Todos le tenemos miedo hoy a la arteriosclerosis, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué es la arteriosclerosis? El endurecimiento ¿de qué? De las arterias. ¿Por qué? Porque hay una capa, ¿verdad?, de grasa que ha formado como si fuera un callo duro, que no deja que la arteria sea ¿qué? Flexible. Y por eso cuando el corazón bombea, ¿qué pasa con la presión? Se sube. Bueno, Isaías ya habla de una arterioesclerosis espiritual. ¿Qué produce la arterioesclerosis espiritual? El encallecimiento cuando Dios ¿qué? Nos habla y nosotros no queremos escuchar. Cuando Dios nos muestra y nosotros no queremos ver. Y sigue diciendo el versículo 15: con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora les pregunto, ¿quién es entonces el responsable? ¿Dios o el hombre? El hombre. Es el hombre. Dios produce una acción, pero la reacción, ¿quién la regresa? El hombre. La reacción es del hombre. Y aquí viene una bienaventuranza. Y espero que aquí estemos todos, ¿verdad? Bienaventurados vuestros ojos, ¿por qué? Porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Yo les pregunto, ¿en verdad abrimos nuestros ojos para ver? ¿Y nuestros oídos para escuchar? ¿O como Faraón, cerramos y limitamos a Dios y nos obstinamos para no escuchar y que nuestro corazón se convierta? Si hay alguien que no comprendió el mensaje de esta mañana, que venga esta tarde y le vamos a hablar por medio de parábolas. Que Dios les bendiga.